El día de hoy, familia, estamos iniciando una nueva serie titulada Evangelio, así se llama la serie. Y esta serie yo la considero importantísima porque tú y yo, que somos discípulos de Jesús, el Señor nos mandó a predicar el Evangelio. Y si tú y yo no entendemos lo que es el Evangelio, pues entonces, ¿cómo lo vamos a predicar? Ahí está el meollo, ¿no? Entonces, en esta serie yo quiero explicar qué es el Evangelio para que tú y yo tengamos elementos más amplios para comprenderlo y que de esa manera también nos motivemos a predicarlo con todo aquel que podamos hacerlo. Quiero empezar leyendo unas palabras de Jesús que están registradas en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Es un fragmento de la escritura muy famoso que tú y yo deberíamos memorizar. Voy a leer el versículo 15 y 16. Dice la palabra de Dios así: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vamos a analizar estas palabras parte por parte y vamos a aprender muchas cosas que el Señor nos quiere mostrar el día de hoy. La palabra griega que se traduce evangelio en este fragmento es esta que va a estar aquí en la pantalla, evangelizo, que también podría traducirse como buen mensaje, noticia nueva o también buenas nuevas. Entonces el Evangelio es una buena noticia que también es nueva para la gente. Implica compartir con la gente algo que muchas veces no sabe o que nunca ha escuchado. En este versículo nosotros encontramos que el Evangelio es para todas las personas en todos los lugares del mundo. Es decir, el Evangelio es universal. Nadie queda fuera del alcance del Evangelio, porque dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Todo el mundo, toda criatura. El Evangelio es universal. Lo segundo que encontramos en estas palabras es que el Evangelio tiene el poder de salvar a la persona que lo cree. Porque dice, el que creyere será salvo. La palabra creer, que se traduce aquí el que creyere, también podría traducirse como confiar. El que confíe en este mensaje que se le comparte será salvo. Así de sencillo. La palabra salvo, en griego soso, también podría traducirse librado. El que creyere será librado, protegido, preservado, salvado, sanado y muchas implicaciones más. Todo eso significa la palabra griega soso, que aquí se tradujo como salvo. En estas palabras también encontramos una parte negativa que dice que no creer el Evangelio nos pone en riesgo de condenación. Porque dice, el que no creyere será condenado. La palabra griega que se traduce condenado es katakrino y también podría traducirse como sentenciado. El que no creyere será sentenciado, será juzgado, condenado, declarado culpable. Eso es lo que significa la palabra katakrino en griego, que traducen condenado al español. Entonces, resumiendo todo esto, Jesús nos está diciendo que hay una buena noticia que es nueva, la cual debe ser predicada a todo el mundo porque representa la posibilidad de que las personas sean salvas, ser libradas, sean preservadas, sean protegidas. Nos está contando que tú y yo tenemos un mensaje que puede significar la salvación, la liberación, la preservación y la protección de todas aquellas personas que podrían creer al Evangelio. El evangelista también nos da más información sobre el Evangelio. Por ejemplo, en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando
¿Qué estaba predicando? El evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, y luego indicó, arrepentíos y creed al evangelio. Entonces, el evangelio que Jesús nos mandó a predicar a ti y a mí es el evangelio que él mismo empezó a predicar. Jesús inició este movimiento y nos mandó a ti y a mí, a todos sus discípulos, a darle continuidad a este movimiento, a darle continuidad a esta obra que él mismo inició. Otro dato importante que nos da Marcos es que el evangelio que Jesús predicó, dice aquí que es el evangelio del reino de Dios. La palabra reino, en griego basileia, se refiere a gobierno. En este caso se refiere al gobierno de Dios. El evangelio del reino de Dios se refiere a la buena noticia de que el gobierno de Dios ya ha venido a la tierra. La buena noticia de que el gobierno de Dios está al alcance de aquella persona que lo desee en su vida. La buena noticia de que tú y yo podemos vivir bajo el gobierno de Dios en nuestra vida. Ahora, esta noticia es una buena noticia porque significa que ya no tenemos que vivir bajo el dominio del pecado, que ya no tenemos que vivir bajo el dominio de la maldad, bajo el dominio de las adicciones, de la ira, del rencor, de la depresión, de la ansiedad, del temor. Ya no tenemos que vivir bajo el dominio de todas esas fuerzas que de repente controlan la vida de muchas personas. Tú y yo podemos vivir nuestras vidas bajo otro gobierno, bajo el gobierno de Dios. Imagínate todas aquellas personas que viven dentro de un país donde hay un gobierno opresor y no tienen otra opción más que aguantarse, ¿no? Bueno, aquí está la buena noticia de que nosotros podríamos vivir nuestras vidas gobernadas por Dios. Esta es una gran noticia. Porque hay muchas personas que viven resignados a que su vida siempre va a estar bajo el yugo de aquello que los domina, de aquello que los controla. No saben muchos de ellos que hay libertad para ellos, que hay la posibilidad de vivir una vida nueva. Hay muchísima gente que se conforma a vivir así, dominados por sus pecados y pasiones. Esta mentalidad está en el pensamiento colectivo popular y lo podemos notar, por ejemplo, en las canciones que se cantan. Te doy dos ejemplos muy sencillos. Hay una bien popular mexicana que todos conocemos que dice, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Así nací y así soy. Si no me quieren, ni modo. Y puede sonar chistoso y nos puede gustar la canción y nos podemos identificar y lo que tú quieras, pero detrás de esas declaraciones hay una resignación a no cambiar. Hay una resignación a que así me voy a quedar toda la vida. Te puede gustar o no gustar, así soy yo y hazle como quieras. Hay otra canción también que fue muy famosa que decía, ¿a quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Y luego decía, yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. Y por un lado te da una imagen de una persona rebelde que nadie la puede controlar, pero por otro lado te manifiesta una triste resignación de una persona que no puede cambiar o que piensa que no puede cambiar, que no cambiará jamás, cueste lo que cueste. Y mucha gente que piensa así, que vive así, que se conduce así, le ha costado muy caro. Le ha costado perder su matrimonio, su familia. Muchos han perdido negocios, han perdido empleos buenos por entender que ellos así son y nunca van a cambiar. Estas dos canciones nos dejan ver una resignación a no cambiar, a vivir bajo el dominio de una fuerza que los tiene dominados. Pues el Evangelio del Reino significa la buena noticia de que se puede salir del reino de las tinieblas para vivir bajo el reino de la luz, bajo el reino de Dios. El apóstol Pablo lo explicó de esta manera. Colosenses 1:13, fíjate lo que dice, nos ha librado
Jesús nos ha librado, Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y fíjate lo que hizo, y trasladado al reino de su amado Hijo. El Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ese es el poder que tiene el Evangelio. Tú puedes ser trasladado de vivir bajo el dominio de tus adicciones para vivir en la libertad que Dios te puede dar cuando crees al Evangelio. Es una buena noticia. Es maravilloso. Tú puedes ser trasladado de vivir bajo el dominio del alcohol, de las drogas, del adulterio, a vivir una vida en libertad, y te puedes convertir en un buen hombre, en una buena mujer que puede dedicarse a las cosas de Dios y edificar una familia que honre a Dios y que sea de bien a la sociedad. Tú puedes ser trasladado de vivir bajo el dominio de la apatía, de la indiferencia, del conformismo, del desinterés, para vivir la vida con amor, con pasión, con gozo por la obra de Dios en tu vida. Y esto sucede cuando crees el Evangelio. Este traslado sucede cuando una persona cree el Evangelio. Y por esa razón nosotros, como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, tenemos que predicarlo lo más que podamos para que más personas dejen de estar bajo el dominio de la maldad y encuentren la libertad que Dios tiene para cada uno. Es importantísimo comprender el Evangelio y predicar el Evangelio. Ahora, de todo esto comprendemos lo siguiente. Esta lección, esta verdad central que quiero compartir con todos ustedes y va a estar aquí en la pantalla. El Evangelio es la buena noticia de que hay salvación y libertad para todo aquel que lo cree. Lo repito, el Evangelio es la buena noticia de que hay salvación y libertad para todo aquel que lo cree. Ahora usted repítalo conmigo cuando cuente tres. 1, 2, 3. El Evangelio es la buena noticia de que hay salvación y libertad para todo aquel que lo cree. Ahora quiero regresar a las palabras de Jesús para considerar con ustedes algunos elementos del Evangelio del reino que están dentro de estas palabras que Jesús pronunció. Fíjate lo que dice Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice la palabra de Dios así. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed al evangelio. Vamos a analizar lo que está contenido en este último versículo, en el versículo 15. El 14 ya se los expliqué paso a paso. Ahora quiero explicarles el versículo 15. Vamos a analizar estas palabras que están aquí. Lo primero que dice es: el tiempo se ha cumplido. Para poder entender esto, tenemos que recordar que los judíos habían estado esperando al Mesías por siglos, porque ellos creían que el Mesías vendría a establecer el reino de Dios. Y como ellos estaban bajo el dominio del Imperio Romano con todos sus abusos y atropellos, ya estaban hartos y anhelaban la venida del reino de Dios, porque ellos entendían que les iba a dar libertad de cualquier otro imperio que los estuviera dominando. De hecho, solo para comprobar esto que les estoy diciendo, quiero leerles algo. Son unas palabras que están allí y que se dijeron después de que Jesús murió y resucitó, ya cuando Jesús estaba para ascender a los cielos. En una reunión que tuvo con sus discípulos, ellos le preguntaron esto. Fíjate lo que dice Hechos 1:6, nomás para que nos demos una idea de la mentalidad que tenía la gente del tiempo de Jesús. Señor, le preguntan, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos estaban esperando eso.
Estas palabras ponen de manifiesto la ansiedad con la que vivían los judíos en el tiempo de Jesús. ¿Cómo estaban ellos esperando ansiosamente por la venida del reino de Dios? Entonces, cuando Jesús predicaba y les decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, para los judíos estas palabras tenían un impacto muy poderoso en sus vidas. Para ellos esta era una gran noticia que les traía esperanza a la mayoría de la gente, porque ellos pensaban, ya por fin nos vamos a librar de estos romanos. Es lo primero que pensaban muchos de ellos, porque ellos entendían que el reino de Dios sería un reino político, militar, geográfico, como una teocracia, como un país teocrático, como los reinos teocráticos de este mundo o los reinos que ellos conocían en aquel tiempo. Pero tú y yo sabemos que Jesús venía anunciando un reino diferente, un reino espiritual que empezó con él y que todavía está funcionando, un reino que ya lo inauguró, pero que todavía no se ha consumado del todo. Y es aquí donde estas palabras tienen un mayor significado. Porque recordemos que en el Génesis, Dios le dijo a la serpiente que engañó a Eva las siguientes palabras. A estas palabras se les conoce como el protoevangelio. Le dice Dios a la serpiente, le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, le dice a la serpiente, te va a destruir con un golpe a la cabeza, y tú le herirás en el calcañar, le alcanzarás a hacer un pequeño daño. Obviamente, todos sabemos que se refiere a la crucifixión, donde Jesús sufrió ese pequeño daño de la serpiente, pero en realidad con su muerte en la cruz Jesús estaba destruyendo la obra de Satanás. Dios prometió en esa ocasión que un día la descendencia de la mujer, la simiente de la mujer, heriría a la serpiente en la cabeza. Esa simiente de la mujer es Jesús, que nació de una mujer y que vino a este mundo específicamente a darnos libertad de la obra del enemigo. Por eso el apóstol Pablo escribe las siguientes palabras en su carta a los Gálatas, en el capítulo 4, versículos 3 al 5, dice, así también nosotros, tú y yo, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Así vivíamos tú y yo antes de conocer a Dios, en esclavitud, bajo los rudimentos, bajo los criterios de este mundo. Pero dice el verso 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a Jesús, a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, se refiere al judaísmo, para que redimiese, es decir, rescatase a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por esa razón, la persona que recibe a Cristo en su corazón se vuelve hijo de Dios. Entonces el Evangelio, familia, significa que tú y yo estamos viviendo un tiempo en la historia del mundo donde todo aquel que quiera tener libertad espiritual, ser libre de las adicciones, de las maldiciones del enemigo, del pecado, puede tener esa libertad gracias a Cristo. Esa es una gran noticia. No tenemos por qué vivir esclavizados al pecado para siempre. No tenemos por qué vivir esclavizados a las adicciones, al temor. No tenemos por qué vivir tampoco bajo la esclavitud de la ley de los judíos. Llegó el tiempo y es ahora en el que todo aquel que cree al Evangelio puede vivir en la libertad que Dios prometió para cada uno de ellos. Por eso dijo Jesús, el tiempo se ha
cumplido. No tienes por qué seguir viviendo en esclavitud. Cree el Evangelio, recibe a Jesucristo, camina con Él y vas a encontrar una vida de libertad plena en Jesucristo. Estamos analizando el Evangelio que predicó Jesús. La siguiente frase que está ahí en esas palabras dice, el tiempo se ha cumplido, y luego dice, el reino de los cielos se ha acercado. Desde la caída del hombre, cuando Adán desobedeció a Dios en Génesis capítulo 3, fragmento de la escritura que ya conocemos, la humanidad se ha sentido como que Dios está enojado con ella. Por esa razón, en todas las culturas se acercaban a sus dioses tratando de aplacar su ira y tratando de ganar su favor. Por eso siempre les ofrecían tesoros, sacrificios, la doncella más hermosa, el guerrero más valiente, porque se trataba de aplacar la ira de los dioses, para que no hubiera destrucciones, para que no hubiera cataclismos, para que no se desbordaran los ríos y destruyeran todo lo que tenían, para que hubiera buenas cosechas, etcétera. En todas las culturas de todo el mundo se ha tenido un criterio como de que Dios está enojado con ellos. En el colectivo general se percibía a Dios como un ser lejano e inalcanzable, molesto, al que se tenía que aplacar con ofrendas y regalos. En el caso del judaísmo, en los tiempos de Jesús, los fariseos y los escribas tampoco estaban ayudando mucho en este asunto, porque a todos aquellos que se querían acercar a Dios a través de la religión que ellos tenían, que era el judaísmo, les hacían las cosas más difíciles. Les ponían muchos obstáculos y muchas reglas, de tal manera que a la gente se le hacía complicado acercarse a Dios o sentir que podían agradar a Dios. Y como consecuencia, mucha gente que deseaba acercarse a Dios simplemente no lo hacía, porque lo sentían muy lejano por la religiosidad de los fariseos. Sentían que era muy complicado, muy difícil, y algunos mejor no se acercaban a Dios, no querían saber nada de la religión. Por esa razón Jesús les recriminó con estas palabras. Mateo 23:13. Fíjate lo fuerte que Jesús le habla a los representantes de la religión de su tiempo. Les dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Jesús los está reprendiendo y les está diciendo, están haciéndole la vida muy difícil a la gente con sus normas religiosas. Pero Jesús predicó el Evangelio. Jesús predicó buenas noticias. Él dijo, Marcos 1:15, el reino de Dios se ha acercado. Eso es lo que Jesús predicó. El reino de Dios se ha acercado. ¿Qué significa esto? Significa Dios no está tan lejos de ti como tú has pensado. Estas palabras significan Dios no es inalcanzable como te lo han hecho pensar los fariseos. Estas palabras significan tú te puedes acercar a Dios. Él te va a recibir. Ven así como eres y Él te va a cambiar tu vida. Y Jesús no solo lo decía como en una predicación, en un sermón o en una enseñanza. Él encarnaba estas palabras porque Jesús tocaba al leproso, que todo mundo rechazaba y repudiaba en la sociedad de su tiempo. Jesús se sentaba y se detenía a comer con los pecadores, hablaba con las mujeres pecadoras y con los niños, los cuales en aquel tiempo eran como grupos marginados de su tiempo, a los que la gente no les daba importancia. Pero Jesús ponía la idea de acercarse a Dios como algo posible para la gente, y eso impactaba el corazón de las personas, y por eso mucha gente se acercaba a escuchar a Jesús. Ahora, el día de hoy esto también tiene significado, porque existen muchas personas que no se sienten dignos de acercarse a Dios, porque están luchando con algunas adicciones,
porque tienen algunos problemas morales, porque tienen problemas de carácter, o porque a veces la religiosidad de algunas personas les hace sentir juzgados. Pero el Evangelio de Jesús significa que cualquier persona que lo desee se puede acercar a Dios porque Dios no está lejos. Dios no está lejos de aquel joven que sufre en secreto por el divorcio de sus padres o por los problemas que tienen sus papás. Dios está cerca de ese joven. Dios no está lejos de aquel hombre que sufre dentro de su corazón por la incapacidad de dejar sus adicciones, por no poder romper con su alcoholismo. Dios no está lejos de aquella mujer maltratada por los hombres que se han aprovechado de ella a lo largo de su vida. Dios no está lejos de aquel que se quiere acercar a Él con un corazón sincero. Y yo te quiero decir a ti, amigo mío, a ti, amiga mía, que nos visitas el día de hoy, Dios no está lejos de ti como tal vez en algún momento de tu vida lo has pensado. Dios no está lejos de ti, amigo. Dios no está lejos de ti, amiga. El Señor está cercano. A todo aquel que quiere acercarse a Él, el Señor está cercano, está con los brazos abiertos para recibir a todo aquel que quiera acercarse. Y número 3, estamos analizando las palabras del Evangelio que predicó Jesús y la última frase que dijo fue: arrepentíos y creed al Evangelio. Familia, el hecho de que Dios esté accesible, de que Dios esté cerca, esto no significa que Dios no espere nada de los seres humanos. Vamos a revisar de nuevo las palabras de Jesús. Fíjate lo que dice versículos 14 y 15. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Todo eso ya está explicado. Diciendo: el tiempo se ha cumplido. Eso ya lo explicamos. El reino de Dios se ha acercado. Eso lo acabamos de explicar. Y lo último es: arrepentíos y creed en el evangelio. Esta última frase, creed en el evangelio, nos muestra, familia, que la predicación del evangelio demanda una respuesta de todos aquellos que oyen esa predicación. Y la respuesta es muy precisa. El Señor espera que la gente se arrepienta y que la gente crea al evangelio. Esto significa que así como Dios se activó y tomó la iniciativa de acercar el cielo a la tierra a través de Cristo, de la misma manera el hombre tiene que tener una actitud activa y debe responder a ese acto de amor con arrepentimiento y fe. El arrepentimiento implica la renuncia voluntaria y consciente a vivir gobernados por los criterios del pecado, por los criterios del maligno, por los criterios de este mundo, para empezar a vivir bajo el gobierno del reino de Dios. Arrepentimiento es un cambio de actitud hacia el pecado. Arrepentimiento es un pesar por fallarle a Dios. Es sentir pesar por fallarle cuando le fallas. Arrepentimiento es una determinación a vivir una vida diferente con la ayuda de Dios de aquí en adelante. Pero eso lo hacemos a partir de que creemos al Evangelio. Solo una persona que ha creído al Evangelio va a hacer los cambios que el Evangelio le pide. Cuando tú y yo creemos que el Evangelio es real y que la posibilidad de acercarnos a Dios y cambiar nuestras vidas es real, cuando tú y yo creemos que el amor de Dios por nosotros es real, entonces nuestra respuesta también es real. No nada más de palabras, sino que nos arrepentimos de corazón y empezamos a hacer los cambios en nuestra vida. Creer al Evangelio es la primera respuesta a la predicación del Evangelio. Pero una vez que lo hemos creído,
Debemos arrepentirnos y debemos empezar a hacer cambios en nuestra vida y empezar a transformar nuestro ser, alinearlo a la voluntad de Dios. Yo quiero decirles lo siguiente, familia. El apóstol Pablo dijo estas palabras, Romanos 1:16, dijo el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No me avergüenzo del evangelio, dice el apóstol Pablo. Familia, tú y yo no deberíamos de avergonzarnos del evangelio, ni de predicarlo, ni de recibirlo. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. La persona que cree el evangelio y lo predica, esa persona está colaborando con Dios en la salvación de la gente, en la restauración de las vidas, en la restauración de los matrimonios, en la restauración de las familias. Cuando tú y yo predicamos al evangelio y alguien lo cree, alguien lo recibe, estamos colaborando con Dios en que la gente se salve. No tenemos que avergonzarnos de eso, porque eso es algo poderoso, eso es algo muy bueno. Pero por eso mismo debemos predicar el evangelio. Y si alguien lo cree, estamos colaborando con Dios en esa transformación de vida. Es poder de Dios para salvación. Y aquí yo quiero orar por ustedes como iglesia, familia. Si fueran tan amables, les pido que levanten sus manos ahí donde están, mientras yo oro por ustedes en esta dirección. Padre Santo, quiero pedirte en el nombre de Jesús que le des a mi congregación el día de hoy una pasión por predicar el evangelio, una pasión por hablar de tu amor a todo aquel que puedan hablarle. Porque el evangelio puede transformar vidas, puede salvar matrimonios, puede liberar personas. Yo te pido que cada uno de tus hijos tenga el valor de hablar el evangelio donde quiera que ellos estén, porque significaría la salvación de una persona, la salvación de un matrimonio, la salvación de una familia. Señor, danos pasión para predicar el evangelio. Oro por mi congregación el día de hoy. Te pido que pongas pasión en cada uno de tus hijos para predicar el evangelio de salvación. Estoy terminando, familia. La persona que cree el evangelio y lo recibe, esa persona se puede salvar del infierno. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿De qué? La persona que cree el evangelio se puede salvar del infierno eterno. Se puede salvar de la muerte eterna. Se puede salvar del día del juicio final, cuando Dios derrame su ira sobre la tierra. Creer el evangelio te salva la vida. Creer el evangelio te asegura tu lugar junto a Dios en la eternidad. Creer el evangelio te asegura la eternidad junto a Jesús. No te avergüences de recibir el evangelio, porque significa tu salvación. Y aquí quiero hacer una segunda oración. Quiero orar por ti que tal vez estás en duda si recibir a Cristo o no. Estás viniendo a la congre, ya tienes rato viniendo, te consideras un oyente, pero no te quieres determinar a entregarte a Cristo. Hoy la palabra ha sido muy clara para ti. Quiero orar que el Señor te dé el valor para creer el evangelio y decidirte a vivir para Él. Padre Santo, yo te pido por cada una de las personas que están aquí con nosotros el día de hoy y que a lo mejor están a un paso de tomar la decisión de darte su vida, y cada domingo que vienen aquí en su corazón tienen el deseo, pero tal vez por una razón o por otra se han detenido. Señor, yo te pido que la palabra de hoy y el mover de tu espíritu, todos se combinen para que aquel que esté listo
el día de hoy pueda creer al Evangelio y recibirte a ti en el corazón como Salvador. Amén.